Gracias por acudir a la convocatoria que hicimos a través de las redes sociales en la Corresponsalía Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana para presenciar esta conferencia que nos hace el favor de impartir el doctor Arnoldo Kraus y que lleva por título Morir en tiempos de pandemia. Voy a permitirme leer una breve semblanza curricular del doctor Arnoldo Kraus. Él es médico y ejerce la medicina privada. Es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Colegio de Bioética y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. También es escritor. Cada semana publica en El Universal y cada mes en la revista Nexos. Ha publicado en revistas como Letras Libres, Este País, Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México y algunos más. El número de escritos periodísticos y ensayos que ha publicado rebasa los 1500. Es autor de 15 libros. El último, en colaboración con Vicente Rojo, se titula Apología del Polvo, publicado por la Secretaría de Cultura y Sexto Piso en 2017. En ese mismo año, junto con Vicente Rojo, hizo esta publicación y ambas editoriales crearon una caja intitulada Apologías, que contiene la obra mencionada, así como Apología del Lápiz, Apología del Libro y Apología de las Cosas. Desde hace 2 años mantiene un blog semanal en la revista Nexos, titulado Bioéticas. En la actualidad, su interés primordial es la bioética y la ética médica. Doctor, muchas gracias por obsequiarnos esta conferencia y lo dejo haciendo uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la asistencia. Logramos sortear aquí, ¿es el presidente Ernesto? ¿Eres el presidente de la...? La corresponsalía, doctor, sí. Sí, logramos sortear unos problemas técnicos y yo creo que en la mañana nos echamos mala fe porque ya habíamos dicho que luego la tecnología nos hace alguna traición, pero bueno, ya la sorteamos y estoy aquí con ustedes. Y el tema que escogimos, charlando con Ernesto, es hablar un poquito de lo que yo llamo la muerte en tiempos de pandemia. Ese es el título que he escogido y que lamentablemente sigue siendo un tema muy vigente, lamentablemente porque, por lo que ustedes saben, la pandemia no ha terminado y hablando con colegas míos, con colegas que se dedican a la virología, al estudio de los virus, y leyendo lo que sucede en el mundo en la actualidad, pues lamentablemente estamos lejos del final de la pandemia, si es que termina la pandemia, no lo sabemos. Hoy desgraciadamente también quizás ustedes escucharon que murió un voluntario en uno de los protocolos líderes para buscar la tan ansiada y anhelada vacuna contra el COVID-19 en Oxford, en Inglaterra, del laboratorio AstraZeneca. Eso echa para atrás ese experimento que ya había recorrido varias fases, estaba en la última fase que se llama fase 3 y digo desgraciadamente, claro, sobre todo por la muerte del voluntario y también porque no hay ahora ninguna vacuna que ya esté terminando esta fase 3. La pandemia no es algo que hayamos escogido, no sabemos el origen del virus, pero bueno, tenemos el derecho de especular todos. Yo, por supuesto, no niego la presencia del virus ni de la pandemia. También se enterarán de que muchas personas con estudios universitarios y más allá de maestrías, en fin, niegan la existencia del virus y personas que lamentablemente no tienen una información adecuada también llegan a negar la presencia del virus, piensan que no existe el virus como tal y que son algún complot del gobierno o de gobiernos o algo parecido. En México sucede mucho y si ustedes escuchan al presidente de Estados Unidos, el nombre es innombrable, así que me voy a ahorrar nombrarlo, dijo hace poquito que no le teman al virus, el virus no es problema, ustedes lo vieron anunciarlo al señor presidente de Estados Unidos, que no hay que temerle al virus. Es decir, hay una confusión tremenda en cuanto al origen de la pandemia y en cuanto a la vigencia de la pandemia y a lo que le seguirá. En el origen de la pandemia yo dije que es permitido especular y yo que, caray, dedico algún tiempo en el día, en los días y en pláticas como la actual
a pensar en el vínculo ser humano-tierra, tierra con mayúscula, como nuestra casa, como nuestro hábitat. Y me perdona un poco la voz, pero ando con una gripa complicadona, caray. Pero espero que se entienda bien lo que estoy diciendo. Y pues tendremos que pensar si los cambios que ha impuesto el ser humano sobre la Tierra tienen o no tienen que ver con la emergencia de este no nuevo virus, porque es un virus que pertenece a la naturaleza seguramente antes de que nosotros llegáramos aquí a la Tierra, a poblar la Tierra, y en esa pertenencia habita algunos animales, los murciélagos sobre todos, y algo hemos hecho en el cambio de la estructura de la Tierra para que estos virus salgan de donde estaban e infecten a la humanidad. A mí en lo particular se me hace poco posible que sea un virus, como lo ha llamado Trump otra vez, un virus chino, así lo llamó, para hostigar al país y decir que lo crearon en la República China para sembrar confusiones, muertes y ellos posteriormente generar dinero a través de las vacunas que probablemente harán. Todo esto como un preámbulo a lo que llamaré la muerte en tiempos de pandemia, que por supuesto también nos hace recordar todas las pestes que ha habido, todas las pandemias que ha visto, todas las epidemias que ha visto y toda la politización que se hace de este tipo de problemas, porque cuando una epidemia se transforma en pandemia y afecta a grandes cantidades de población, la pandemia simplemente significa que ha rebasado lo que es una epidemia, ha rebasado lo que es una epidemia, que es la enfermedad, la infección, la presencia de un agente nocivo para el ser humano en un espacio acotado, en una región acotada, en un país quizás, y cuando ya la transformamos en pandemia, es que ha salido del lugar original y se ha distribuido en varios países del mundo y es lo que actualmente estamos viviendo y es lo que ustedes recuerdan de la influenza, lo que ha sucedido con el ébola en África, los que hayan leído Muerte en Venecia y otras novelas, la de Camus, que ahora está muy en boga, La peste de Camus, pues recordarán, como decía eh, Camus, todo lo que se ha hecho un poco de las malas relaciones entre el ser humano y su hábitat, y lo mismo sucede en La muerte en Venecia, en la obra de Thomas Mann, y hay varias novelas más que, caray, también habrá que decir si la novela es una ficción o es una realidad, hablando de este tipo de problemas infecciosos. El hecho es de que el ser humano es una especie animal que sigue ritos y costumbres en los nacimientos, en las fiestas de 15 años, en las bodas, en los entierros, pues los humanos seguimos una serie de costumbres, no las calificaría ni de buenas ni de malas, pero son costumbres a las cuales nos adherimos, las absorbemos desde la casa, las absorbemos con la familia y vivimos con ellas, vivimos para bien, para mal, pero son elementos de nuestras vidas que no cuestionamos, que no preguntamos si están bien o mal. Habrá que sí quien lo haga, por supuesto, pero somos una especie de ritos y costumbres. Entre los ritos y costumbres sobresalen pues los nacimientos y las fiestas que se hacen alrededor y las muertes. En México tenemos el Día de los Muertos y en otras partes hay días similares en donde tenemos la costumbre de cantarle al enfermo, de llevarle comida, las calacas que tenemos de dulces y todo lo que se ha hecho pues a raíz de este gran caricaturista Posada y a raíz de nuestras historias. Entonces, romper ritos y costumbres pues es nocivo porque nos adherimos a las épocas, nos adherimos a los padres, a los abuelos, a los que nos enseñaron a estar en la vida, para bien, para mal, en general para bien, yo diría, y conformamos un tejido el cual tratamos de seguir siempre. Los rituales del entierro son muy importantes, todos hemos vivido, me imagino que todos los que están escuchando la plática han enterrado a una persona o más de una persona, y ese evento pues permite cerrar en algún momento unas heridas, iniciar un duelo, empezar a vivir sin esa persona y con la pandemia eso se ha trastornado mucho. Dentro de las cosas que escribo y me importa reflexionar es que no creo que haya una situación
más complicada de no saber dónde está la persona que murió, lo que ahora llamamos desaparecido, que lo llamamos con itálicas o sin itálicas. Creo que eso es más grave, incluso, voy a decir algo que quizás no estén de acuerdo en el público, incluso que el suicidio de un familiar, incluso que el suicidio de un hijo. Es muy complicado lo que digo, pero todos estos temas son para debatir y para reflexionar. No soy maniqueo, no trato de eh, manipular la opinión pública, pero realmente la imagen de los desaparecidos que ahora en México se ha vuelto ya una cotidianidad brutal es muy complicada. Ahí nadie cierra el duelo y con la pandemia está sucediendo algo similar. Hay un historiador francés que murió, pues caray, hace 20 o 30 años, de nombre Philippe Ariès, que es un gran historiador, y él va narrando en uno de sus libros, en uno de sus ensayos, cómo eran, perdón, cómo eran en la antigüedad los entierros y los duelos, y él lo que va platicando a través de estos artículos y libros es que en otras épocas las familias vivían mucho más unidas y en otras épocas lo podremos ver mucho en la colonia Roma de la Ciudad de México, en Mérida, quizás también en Querétaro, existen estas casonas muy grandes en donde en ocasiones convivían ya no solo abuelos, sino a veces bisabuelos, los abuelos, los padres y los hijos. Había 3 o 4 generaciones conviviendo en una misma casa, en un mismo techo, y la muerte no le era ajeno ni siquiera a los pequeños, lo cual yo considero que es importante. Los pequeños tenían pues la obligación, la necesidad de ir a visitar a sus familiares enfermos, a sus abuelos enfermos, y los acompañaban a morir, y esto en algún sentido era más sano de lo que ahora sucede. Estoy mezclando ideas, pero que son importantes, en donde la mayor parte de las muertes en países occidentales, en países adinerados, suceden en hospitales y no en la casa. Entonces, Philippe Ariès va explicando un poco cómo se ha esterilizado la muerte, cómo se ha alejado de nuestros escenarios, pero a la vez dice que cuando hay una cohesión familiar, la cual es mucho más frecuente en países del llamado tercer mundo, en México por fortuna todavía existe en buena medida la cohesión familiar, pues la gente acompañaba al moribundo y lo acompañaba a morir y estaba a su lado. ¿Qué sucede en tiempos de la pandemia con lo que decía Philippe Ariès? ¿Qué es lo que sucede? Pues suceden cosas terribles porque muchas de las personas ni siquiera llegaron a enterarse de cuán enfermos estaban. Muchas personas de un día a otro contraen el virus y de un día a otro son llevados, son conducidos a las salas de terapia intensiva de algún hospital ya en una situación física y mental muy complicada. Y cuando eso sucede, pues de repente, voy a decir así, son intubados, están en unidades de terapia intensiva y como ustedes saben, todos los que me escuchan lo saben, dada la alta contagiosidad del virus en las unidades de terapia intensiva, solo entran y salen los médicos encargados, el personal de enfermería, los camilleros, con las protecciones que ustedes han visto como astronautas, semejantes astronautas, y los familiares no pueden acceder a ver a su enfermo, no pueden acceder a estar con él, a tocarlo, a hablarle, a acompañarle, a lo que debe de ser el momento final de una vida, que la gente que, que es cercana a la persona que está muriendo, pues lo abrace, lo toque, le hable y le diga algunas palabras adecuadas de compañía, de decir adiós, como sucede en la famosa novela de de Tolstoy, la novela de Iván Illich, en donde ustedes recordarán que al personaje no se le quería comentar lo que le sucedía y lo tenían muy aislado, lo tenían eh, pues en un aposento, en una recámara lejana a la familia y donde se le mentía porque no se le quería decir que tenía un tumor maligno, que iba a morir y que el proceso para esta persona que no tuvo compañía adecuada pues fue bastante más dolorosa de lo que es cuando se le acompaña a las personas a morir, que es algo de lo que hay que ahora brigar. A mí en lo particular me interesa mucho el tema de morir con dignidad, que no es el tema de esta plática,
pero caray, cuando se muere a solas, como sucede con Ivan Illich en esta novela magnífica de Tolstoy, que es un cuento largo, una noveleta, como dirían los franceses, que recomiendo mucho para leerla, para comprender lo que es la soledad ante el final de la vida y qué es ahora lo que está sucediendo en las unidades de terapia intensiva. En algún sentido, el no estar al lado de quien va a morir, pues impide iniciar el duelo. El duelo es una palabra que también seguramente todos conocen ustedes. Yo no entraré en ninguna definición eh, tanatológica o psicoanalítica o filosófica de lo que significa el duelo, pero vivir el duelo es algo que es crítico e importante para cerrar una historia. Y en estas circunstancias, cuando la persona que enferma ni siquiera se enteró que enfermó, ni siquiera se enteró que murió, y los familiares no tuvieron la suerte de acercarse a la persona en el momento final, pues les es muy difícil iniciar el duelo y surgen una serie de enconos y enojos de los cuales hablaré posteriormente de lo que ha venido sucediendo y sucede cada vez más en Italia, en España y en México seguramente también ya seremos víctimas de este problema. No iniciar el duelo eh, hace, hace que para los deudos, para las personas que quedan en vida, sin poder despedirse, decir adiós. También hablaré un poquito de otro gran libro en donde se habla de la soledad del moribundo, solo adelanto unas ideas, pues es algo realmente complicado. Y ahora estamos en medio de una pandemia en donde, pues caray, yo sigo ejerciendo medicina clínica y me he enterado de más de un suceso, varios, de padres octogenarios que mueren con una semana o dos de diferencia, uno sin enterarse de la muerte del otro y viceversa, y los hijos sin tener la posibilidad de haber estado cercano a los padres. Parecería exagerado ante la situación del mundo y de México, de la pobreza y de la pandemia actual, pensar en lo que viven y vivirán los deudos, pero no es exagerado porque rehacer una vida después de muertes queridas, claro que es factible, factible, necesario, y sucede todo el tiempo, pero cuando no se puede iniciar el duelo porque no hubo el momento o no hubo el tiempo adecuado ni el sitio adecuado para despedirse, pues esto va a dejar una serie de secuelas, secuelas que ya las estamos viviendo, no solo con las no despedidas de los muertos, sino con lo que sucede con las escuelas y las clases vía Zoom y las vivencias que están teniendo los pequeños que ahora están acostumbrándose a una vida diferente a la que hemos tenido nosotros. Esto ya se prolongó 7, 8 meses y se prolongará más. Recuerdo hace poco, y perdón que mezcle ideas, pero así siento que nutro la plática, en el consultorio platicando con una pareja de padres treintañeros, los padres, y llevaban a un hijo de 3 años. Perdón, entró un poco de ruido, perdón. No es posible que hagas esto, ¿eh? Perdón, entró un pequeño ruido. Era una pareja de padres de 30 años y tenían a su chiquito de 3 años al lado. Y me contaban los padres que cuando el niño llega a ver a otro chiquito en la calle caminando, se emocionaba a tal grado que quería correr a abrazarlo, a tocarlo, a estar con él. Y ustedes infieren fácilmente lo que les estoy comentando, la ausencia de contacto físico. Y de hecho, en esta gran estación británica, la BBC de Londres, hace poco leí un estudio muy interesante en donde hablaban, el estudio se inició por febrero, marzo, más o menos, cuando empezó el aislamiento, lo que ha venido sucediendo con las personas que han dejado de tocar, de palpar, de estar al lado de la gente que quiere. Pues empieza a haber, por supuesto, problemas de depresión, de ansiedad, de falta de cariño, de inseguridad, que lo estamos empezando a vivir todos en mayor o menor medida, dependerá de lo que salgan o no salgan las personas, y que también ya está cobrando en esto de morir y vivir en tiempos de pandemia, sería el subtítulo, con las personas octogenarias que están muy encerradas, que de repente tienen la posibilidad de ver
a sus familiares desde un balcón, si hay balcón o desde la ventana, si no hay otra forma de verlos, pues caray, de que esto cobra, sí cobre, de que cobra mucho, cobra mucho. Yo le explico a los hijos cuando me preguntan, digo, pues tienes que ir a ver a tus padres, tienes que ir a verlos, porque tienes que ir a tocarlos y a verlos, no solo es el por teléfono y no solo es desde la ventana saludarlos, eso es contra natura, es contra lo que sucede en los vínculos humano-humano y es en contra de lo que sucede en nuestra historia latinoamericana, en donde el contacto físico, el contacto verbal, el contacto de estar, no mal de la palabra apapachar, es muy crítica. Entonces, de alguna u otra forma, la pandemia nos está marcando, nos está modificando, tanto en la forma de vivir como en la forma de morir. No sabremos las consecuencias finales de esto porque estamos en medio, pero sí sé decirles de estudios que he leído, este que comentaba de la BBC de Londres, lo que sucede con la gente que se ha acercado, se ha alejado, perdón, de los suyos y los temores que ya tienen y la soledad que viven y la tristeza que tienen por no poder estar cerca de los suyos. Pensemos en eso, que será algo de lo que se va a escribir en los próximos meses y en los próximos años. Así como pensemos, regresamos a lo que yo decía, de lo que significa el duelo no completo, el duelo no terminado, que para los que hayan leído algunas ideas freudianas, perdón, el duelo es un fenómeno necesario y muy importante. Hay un libro, la literatura nutre mucho todo este tipo de pláticas, muy interesante, que se llama El jardín de los Finzi Contini, se apellida el libro, de un autor, Giorgio Bassini, en donde él cuenta en la novela que junto con sus hijos pequeños acude a saludar, si quieren usar esa palabra ustedes, o acercarse a la tumba de un ser querido que había muerto hace poco, el abuelo, y lleva a sus niños de 10, 11 años a visitar el cementerio. La primera vez que iban al cementerio, ya dije que cuando hablaba de Philippe Ariès, que en los años 30, 40 de este siglo, los niños y los jóvenes no eran ajenos a la muerte, porque convivían con sus seres queridos que morían en la casa, no morían en el hospital. Y en este libro, El jardín de los Finzi Contini, de un autor italiano, él cuenta cómo al ir caminando por el panteón, sus hijos se van dando cuenta que las tumbas viejas están muy descuidadas, están tanto derruidas, nadie las ha limpiado, no hay flores alrededor, y las contrastan con las tumbas recientes, de muertos recientes, perdón, como la del abuelo, que fue a ver el padre de los niños, y le hacen una pregunta, ¿y por qué difieren tanto las tumbas, papá? Y el abuelo con inteligencia responde, bueno, es que los muertos viejos ya no reciben visitas, los muertos nuevos sí reciben visitas, y a lo largo de la novela lo que va concluyendo el padre es que la persona muere definitivamente cuando ya no hay nadie que lo recuerde, cuando ya no hay nadie que lo viva, cuando ya no hay una persona que nombre su nombre. Utilizo el pleonasmo con toda intención. Y todas estas formas de despedirse que decía yo de Philippe Ariès y que decía en este libro de los Finzi Contini, pues tiene mucho significado en esta época, en la época de las pandemias. Las muertes inesperadas, como ya dije que suceden en la actualidad, son muy complicadas, son diferentes que las muertes que se han anunciado. La muerte de una persona que tiene cáncer o que tiene una diabetes mellitus que ha estado descontrolada durante años y ya no tiene una función renal adecuada, pues tanto el enfermo como sus seres cercanos se van preparando para la muerte de la persona. O lo mismo sucede cuando los padres envejecen y son octogenarios o nonagenarios, pues es muy difícil negar que la muerte llegará en un momento u otro, así como con enfermedades crónicas y complicadas como las que mencioné. Pero cuando alguien llega estando sano a una unidad de terapia intensiva y ya no se le ve, yo creo que es una verdadera tragedia para la gente, una verdadera tragedia que no saben cómo resolver. Mencioné de algunas personas que yo conozco como enfermos, que han perdido a sus padres sin poder acercarse a ellos, a los dos en una semana o menos de una semana, como si fuese una guerra.
Y de hecho, bueno, estamos en una guerra contra el virus que por ahora, por supuesto, agrego, nos va ganando. Ustedes ya saben de que en Europa ya otra vez hay una emergencia del virus y nos va ganando y no estamos preparados para hacer lo que tendríamos que hacer. Si ustedes recuerdan, los primeros casos en Occidente fueron en febrero y enero, no recuerdo la fecha exacta, en Italia, con dos personas que venían de un viaje de China, que enfermaron, y ahí se inicia la historia occidental de la pandemia y de los virus que han traspasado todas las fronteras y que están haciendo lo que todos saben que estamos siendo víctimas. En Italia pronto se vieron rebasados los servicios hospitalarios, pronto se vieron rebasados los panteones, pronto se vieron rebasados los servicios crematorios y las personas que acudían o querían estar a ver a sus enfermos no tenían la oportunidad de hacerlo y pasados los meses y hay una serie de querellas contra el gobierno por no haber estado preparados. Este es otro tema importante. No estaban preparados en cuanto al número de ventiladores, respiradores como se les conoce comúnmente, salas de terapia intensiva adecuadas, médicos suficientemente preparados, insumos para todas las personas y la gente moría a veces en las colas, en las salas de espera para llegar a urgencias y esto ha generado un problema muy serio que por supuesto también debe cuestionar, y vuelvo a mezclar ideas, no importa, así me gusta hacer las pláticas, lo muy preparados que estamos en cuanto a armamentos, la cantidad de gastos que tenemos en cuanto a conquistar la Luna. En esta época se lanzó un cohete a la Luna, no sé a dónde se lanzó, y las unidades de terapia intensiva tan pobres en la mayor parte del mundo. Estoy hablando de Italia, primer mundo. Y eso ha generado una serie ya de denuncias contra el gobierno italiano. También recordarán que tuvieron que alquilarse los que se llaman camiones verdes del ejército italiano para trasladar los cadáveres de una ciudad a otra ciudad porque los servicios crematorios ya no se daban abasto. También pensemos todo el dolor que puede acarrear este tipo de problemas y todo lo que generará de esto, generará una literatura muy grande. Perdón, ahora voy a hacerme propaganda. El viernes aparece en línea un libro mío que se llama Bitácora de mi pandemia. Solo sale en línea porque ahora ni las grandes editoriales como Random House tienen dinero para imprimir el libro. Si es una reflexión que yo hago, pido disculpas otra vez, sobre 120 días de la pandemia, lo que yo he ido viviendo. Por eso le llamo Bitácora de mi pandemia. Todos ya tenemos una bitácora y, caray, no sé de los que escuchan si habrá personas que ya, familiares que habrán muerto por COVID o amigos, en fin, estamos metidos, inmersos en la pandemia. Y ahora, después de que les he comentado lo de Italia, pues lo mismo ha sucedido en España, en donde el número de denuncias contra el gobierno, la saturación de los hospitales, la no ineficacia médica, sino ineficacia política y gubernamental, nunca se vio preparada con antelación. Nadie sabía de la pandemia, por supuesto, ¿verdad? Sabíamos más de las guerras y del neoliberalismo y de otros oprobios de lo que podría ser la salud. En México también es muy confuso lo que está sucediendo. Quizás al final hablemos de si merece la pena creer lo que dice el gobierno o no merece la pena creerle a lo que dicen en cuanto al número de muertos y en lo que sucede en las unidades de terapia del país. Lo que sí, pido perdón, ya le había dicho a Ernesto que tengo una gripa, espero que no sea COVID, ¿verdad? Así medio fea. Eh, Pido perdón por la tos. Hay un libro que a mí me gusta mucho citar, ya dije antes que me importa mucho reflexionar en el tema de morir con dignidad y darle a la persona y a la familia la oportunidad de irse de esta tierra con dignidad, acompañado. Yo hablo desde el punto de vista de la ética laica, no de la ética religiosa. Y Norbert Elias, en este libro que se llama La soledad del moribundo, que también se los recomiendo mucho, ahora lo reeditó el Fondo de Cultura Económica en la editorial Tezontle. Elías nos invita a pensar en lo que sucede con los moribundos y él habla de la soledad del moribundo. Y eso sigue sucediendo a la persona que está muy enferma en unidades de terapia intensiva. No hablo de ahora, hablo de
antes de la pandemia, pues se le suele mentir, se le suele decir que no tiene nada, que todo va a estar bien, que no se preocupe, que hay que esperar un poco de tiempo para salir de las salas de terapia intensiva cuando ya el pronóstico era mortal. Ahí él habla mucho de este problema, habla de cómo se ha esterilizado la muerte, al igual que lo decía Philippe Ariès, y ahí él va comentando que lo que más quieren las personas que están muy enfermas es saber lo que tienen y lo que más quieren es tener la oportunidad de decir adiós, de despedirse. Y ahí Elías nos invita a reflexionar en lo que está haciendo Occidente en cuanto al tema de la muerte y me recuerda a mí en lo particular lo que vieron los monjes budistas tibetanos. Yo admiro mucho la filosofía budista y él recuerda lo que pasó con los monjes budistas en el Tíbet en el 53, cuando China los invadió, tuvieron que abandonar el Tíbet y se desparramaron por todo el mundo y lo que más vieron y les conmocionó a los monjes tibetanos era ver cómo en Occidente el fenómeno de la muerte se había alejado de la vida. No se hablaba del fenómeno de la muerte, no se compartía con la gente y estaban realmente pues en un estado de sorpresa, en un estado de no comprender cómo puede suceder eso en Occidente, que la muerte se haya alejado tanto de la vida. Es decir, Elías nos propone acompañar al moribundo. Los monjes budistas, que tienen una filosofía muy interesante, hablaban de la sorpresa que tienen de que la muerte se ha alejado del vocabulario en Occidente, lo cual es cierto, bastante cierto. Esto era antes de la pandemia. Y ahora en la pandemia, pues los muertos están muriendo, perdón, los vivos están muriendo en soledad, están sin tener la oportunidad, como ya dije, en ocasiones ni siquiera de enterarse que están intubados 40, 50 años. También recuerden que se decía que era una enfermedad de viejos, pero en México no es una enfermedad de viejos. Aquí hay que politizar un poco la plática, hay que decir la verdad. En México la pandemia ha acabado con gente joven, cuarentañeros, y esta es otra pandemia que somos víctimas en México, que es la pandemia de la pobreza. Entonces las personas que cohabitan en una habitación porque no tienen recursos suficientes, pues se contagian y mueren 4, 5, 6 personas ya de por sí con vidas muy acotadas, con vidas pobres. Entonces, ya también es un mito que el virus solo ataca a personas inmunosuprimidas o viejos o personas con cánceres. Entonces, a la pandemia y a morir en tiempos de la pandemia, hay que agregar que en México y en países pobres, la pandemia del virus, a la pandemia del virus, perdón, se le ha sumado la pandemia de la pobreza y ha conformado otra forma de pensar la situación. Yo hace poco escribí un pequeño libro, les voy a leer un pequeño párrafo que me interesa que escuchen, es, perdón, un libro que se intitula La morada infinita, entender la vida, pensar la muerte. Voy a leer nada más un pequeño párrafo que tiene relación con lo que estamos ahora diciendo y, caray, ya me estoy prolongando, unos 6, 7 minutos acabo, Ernesto, para dialogar con ustedes. Son capítulos el libro. Esto se llama Aprender a morir. Leo, todos sabemos de la muerte, todos tenemos conocidos que han fallecido, todos hemos llorado a seres queridos. La muerte es el único destino seguro e inevitable. Dos sucesos, nacer y morir, definen a la condición humana. Aunque es diferente llegar al mundo y morir cobijado por riqueza o pobreza, nacer y morir son las dos grandes certezas de los seres humanos. De ahí las incontables páginas escritas sobre la muerte, esa realidad de la cual nunca se sabrá lo que desearíamos saber, esa presencia siempre agazapada, siempre entre nosotros. Ese nunca se sabrá ha sido uno de los motores de la filosofía. Filosofar es aprender a morir, decía Montaigne, y esa inescapable realidad se ha convertido en tema de numerosos comentarios públicos y médicos. Cuando el día dura más de 24 horas, cuando la medicina ha agotado sus posibilidades y la enfermedad ha esquilmado alma y cuerpo, ¿debe o no debe acompañarse al muerto? ¿Cómo a quien va a morir? ¿Cómo se le debe acompañar? ¿Qué se le debe decir? ¿Cómo estar a su lado? No hay una sola respuesta, pero la respuesta debe emerger
de la forma de acompañar y de estar como una obligación primígena y como una obligación humana. Leí estas pequeñas líneas para regresar a lo que empecé a decir. Eh, Morir en soledad es un problema muy complejo y ahora debido a la pandemia que nos ha rebasado, el gobierno, otra vez politizo un poco mis palabras, está feliz anunciando que solo hay un 23% de camas ocupadas en los hospitales, que sobran 60 y pico por ciento de camas. La realidad es que la gente muere antes de llegar al hospital o se inventan diagnósticos que no tienen que ver con esto, pero no se les brinda a las personas de acudir a centros adecuados y de que sus familiares estén con él. Yo intitulé esta plática Morir y agregaría y vivir en tiempos de pandemia para pensar en qué es lo que va a suceder si esto se prolonga 6 meses más, un año más, un año y medio más. Las pláticas de todos, yo como médico quizás las tengo más que ustedes, muchas de ellas giran en el día a día en torno a lo que está pasando. Hay quienes siguen mucho las noticias, hay quienes las siguen poco, pero cada vez nos enteramos de sucesos más complicados, más dolorosos y más deleznables, como lo que decía Trump en cuanto a no temer al virus de la pandemia. Y caray, hoy amanecimos con una mala noticia de que murió un voluntario del protocolo de Oxford en AstraZeneca, lo cual echa atrás lo que se ha ganado con esta vacuna. Lo que tenemos que también entender sucesos que, caray, a mí sí me marcan, que la apuesta ahora es más vigente que hace unos meses. Cada vez va a ser más vigente. Yo la resumo en dos palabras. Tenemos que ir a premiar y darle preeminencia a la salud de la población o a la salud de la economía. Salud de la población versus salud de la economía. Yo no espero ninguna respuesta de ustedes, ojalá la tengan, me encantará. Yo no la tengo, pero ya estamos en ese callejón sin salida, por supuesto, ya estamos. Ya sabemos que el porcentaje, el PIB de todo el mundo va a caer de una forma muy significativa por la pandemia y porque se han cerrado muchísimas opciones y oportunidades de trabajo. Entonces ahora sí diré que el virus nos está enfrentando a nosotros, que la condición humana se encuentra como muy pocas veces en la vida confrontada con qué es lo que debe predominar ahora, la salud de la población o la salud de la economía. En este estira y afloja está la funcionalidad o no de las unidades de terapia intensiva y la disponibilidad o no de aparatos suficientes, de médicos suficientes, de hospitales que cobijen a toda la población, y diré que el mundo en general ha fracasado al respecto. Esto es una llamada importante y yo pienso que sí. Aquí he dicho muchas ideas que no completo, pero son ideas que van emergiendo y que es caray, puntos que yo he venido platicando, y habría que pensar cuáles han sido nuestras prioridades como especie humana, que ustedes saben el tamaño de una partícula, de un virus nos ha desnudado de una manera tan complicada y tan grotesca y tan fea, ante eventos que ya dije, que son, pues sí, es importante la medicina molecular, sí, es importante mandar cohetes a la luna, sí, pero era más importante tener suficientes recursos para evitar lo que estamos en este momento viviendo. Hay un autor que también me gusta mucho, que es Zygmunt Bauman, es un sociólogo que murió hace poco, en donde él dice que todo es líquido, que la amistad es líquida, que el amor es líquido, que la cultura es líquida, y también habla él de que la muerte es líquida. Cuando dice líquido quiere decir que al abrir la mano, las ideas y todo se escurren, pasan, no se quedan. ¿Estamos en tiempos líquidos? Yo diría que sí, que estamos en tiempos líquidos. Este es otro asunto que me gusta tratar acerca del auge de la tecnología y el poder de la tecnología sobre lo que es la calidad humana y sobre lo que es el estar un humano con otro humano para acompañarnos y para estar dándonos lo que tenemos que dar. Eh, concluyo invitándolos a pensar qué es lo que está sucediendo en estos momentos con la pandemia, qué es lo que sucede en México y qué es lo que sucede en el mundo,
y por qué no estábamos preparados y por qué seguimos sin estar preparados. Si hay alguna prioridad y obligación del Estado es brindar salud a las personas. Muy pocos estados han aprobado este rubro en este momento. La otra vez leía, creo que son 206 países en la ONU, 198 tienen casos de COVID-19 y de los 198 que mencioné, si se ponen a pensar cuántos han hecho bien las cosas, pues son realmente muy pocas naciones. México no, por supuesto, en México estamos absolutamente reprobados en cuanto al manejo de la pandemia que se ha hecho desde la presidencia hasta el sector salud y es algo que hay que comentar. El mensaje final es pensar en la importancia de lo que es estar con los enfermos. En esta ocasión hablé de los enfermos infectados por el virus de COVID-19, pero como ya dije que también me importa el tema de morir con dignidad, quieren llamarlo eutanasia, podemos llamarlo eutanasia, quieren llamarlo suicidio asistido, podemos llamarlo suicidio asistido, pero hay una obligación moral, ética, humana de estar al lado de quien lo necesita cuando lo necesita. Cuando ya la muerte llegó y ganó, pues ya no hay cómo arrepentirse. Y lo que veremos, yo estoy eh, hipotetizando en un futuro, es una sociedad muy enojada, sobre todo los que perdieron a su gente querida, sociedad muy enojada porque perdieron sus trabajos y la pandemia, cuando acabe, si acaba, yo dudo que acabe la pandemia, va a seguir cobrándonos de muchas formas. Ya se los cobra a quienes no han cerrado su duelo, porque a veces no lo empezaron, y habrá que sopesar, estas son inquietudes mías que las comparto, no tengo por supuesto las respuestas adecuadas, habrá que sopesar y ver qué va a suceder con estos niños que están tomando clases en casa, que no pueden socializar, con estos viejos que viven y mueren en soledad y con las personas que también tendrán motivos de enojo por haber perdido su empleo y su manutención. Bueno, pues aquí compartí muchas ideas, así me gusta a mí platicar. Espero haber dejado alguna duda y si lo consideran prudente, les contesto alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, un tema muy actual y que nos está afectando a todos de diferentes maneras. Yo me tomo el atrevimiento de hacer la primera pregunta. Ojalá que tenga alguna respuesta que nos pueda compartir. Y después invito a los concurrentes a la sesión para que abran su micrófono y expresen libremente sus preguntas. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Siendo México un país tan apapachador como lo somos, eh, ¿cómo se verá afectada la conducta del mexicano ante esta ausencia de contacto físico al saludar, al estrechar una mano o al abrazarse? Bueno, yo adelanté un poco de esto que pregunta Ernesto y yo creo que sí hay alguna modificación ya vigente y viva. En México, como usted dice bien, yo lo dije también, la gente toca y la gente abraza y la gente le gusta lo cutáneo. Eh, Esto genera cierta ira, cierta distancia, cierta molestia, cierto enojo, que ahora se vive en el momento, pero que posteriormente yo creo que sí habrá alguna secuela de depresión o de ansiedad. Mucha de la consulta que hago, yo soy internista y tengo otra especialidad, pero como internista escucho muchos problemas. Yo lo que voy viendo y lo voy anotando por esto del libro que escribí, porque tengo algunas reflexiones pendientes, es que la pandemia de una u otra forma nos ha afectado a todos. Y claro que aquí otra vez tendría que decir, los que tienen la posibilidad económica, pues somos bendecidos de poder estar, quienes lo hayan decidido así, encerrados en casa un tiempo largo, un tiempo prolongado, a diferencia de las personas que no han podido estar encerrados en casa y que en ocasiones han sido víctimas de violencia intrafamiliar por el encierro y por la imposibilidad de los padres, caray, de mantener a la familia. Entonces hay muchas betas y aquí nuevamente, yo digo que el peor binomio, Ernesto, auditorio, es un binomio que yo llamo de, el binomio de la pobreza y de la enfermedad.
Cuando alguien enferma y no tiene recursos económicos adecuados, el problema se magnifica, se triplica, se hace en forma geométrica muy grave. Y eso, pues, parece que la violencia intrafamiliar ha crecido en quienes han logrado estar en casa pero sin recursos, y muchos que no han logrado han salido y son los que yo he dicho que mueren en ocasiones infectados por compartir transporte público y por compartir viviendas pequeñas. Entonces, las secuelas ya las vivimos algunas, pero vamos a ver mucho más cosas. Se van a empezar a describir lo que llamamos síndromes. El síndrome tipo COVID-1, tipo COVID-2, tipo COVID-2, 3, prima, en fin, va a haber una serie de descripciones de síndromes, sobre todo anímicos, depresivos, de ansiedad. Eso pienso. Muchas gracias, doctor. Pati, adelante. Sí. Buenas noches, doctor, mucho gusto. Patricia Luna es mi nombre. Gracias por todas sus reflexiones. Me quedé ahorita pensando en qué posibilidad ve usted en que en esta adaptación al cambio nos adelantemos a despedirnos de nuestros seres queridos, en el caso de mis padres que viven. ¿Cómo vería usted esta situación de que se hablara directamente del tema? ¿Seré muy catastrófica? ¿Estaré No, exagerando? no, me encanta Patricia, su pregunta me gusta mucho y ya dije que no es que sea fanático, ni siquiera Ajá. cuando doy pláticas de eutanasia digo que estoy a favor de la eutanasia, nada más planteo los temas en la mesa y usted está planteando ahorita un tema. Lo que tenemos que saber todo es que la vida tiene límites y que la medicina tiene límites. Entonces yo creo que es muy adecuado dialogar sobre lo que será el final de una persona aun cuando se es sana. Uh-huh. Usted seguramente sabe que hay esto que se llama testamento en vida o instrucciones Uh-huh. anticipadas que se firman ante un notario y se decide, yo no quiero que me intuben, yo no quiero que me Uh-huh. lleven al hospital, si tengo Alzheimer, no me haga nada, permítame morir. Entonces, ir dialogando con los padres es algo crudo, sí, pero es interesante, porque yo creo que va abriendo la posibilidad de despedirse y despedirlos con dignidad, sobre todo no se la da de sus padres. Usted se ve como de 25 años más o menos, ¿verdad? Un poquito más. Ya que tienen con usted. Bueno, han de Sí. tener 75, 80 años, no sé. Sí, mis padres ya 90 y 87, entonces. Bueno, son padres Uh-huh. de edad y son mentalmente competentes, sus padres. Sí. Bueno, pues es un tema interesante, ir a abrirlo y decir, oye, pa, oye, ma, Uh-huh. sucede A, B, C o D, ¿quieres ir al hospital? ¿Quieres que vayamos a médicos? ¿Quieres que se te intube? ¿O quieres morir en casa? Que eso es lo que decía perdón, Philip Ariès, cuando empecé la plática. Morir en casa es mucho mejor que morir en En el hospital. hospital. Hay una película preciosa que se llama Las invasiones bárbaras, así la Uh-huh. tradujeron, no sé si la has visto Patricia, en donde se ve cómo se acompaña a una persona a morir, las invasiones bárbaras. Y es muy bella la película. Hay varias Uh-huh. películas así muy bellas, así como unas catastróficas, Uh-huh. en donde a la persona se le hace vivir sin ya ningún sentido, ya estando cerebrado, y no se le permite morir con dignidad. Es una película de Amenábar, ahorita se me fue el nombre, y hay Uh-huh. otras tremendas, una película que se llama Dios, en donde un esposo acompañando a su esposa, ya los dos octogenarios, ella va enfermando, va enfermando, va enfermando, tiene Alzheimer, va deteriorándose, él la amaba, la amaba, la amaba, y finalmente decide asfixiarla con un cojín. Entonces, ¿eso fue un acto de amor o fue un Sí. asesinato? Es una amplia gama de Claro, cosas que yo no respondo, Patricia, pero que dejo en la pues mesa. sí. Bueno, esperemos que sea un acto de, no sé si pudiéramos pensar que está uno tratando de suavizar el duelo con esto que le pregunté. No, ¿Es yo ser creo que egoísta de mi parte? no, no, al contrario, porque a usted también le va a doler, me imagino, no es Ajá. fácil iniciar una plática así. Yo creo que es Bueno, darle voz a la gente de edad para que piense qué quiere. No, no decirles que van a morir, pero sí, no, ajá, pero llevar el tema a la sí, mesa. sí, Gracias. sí. A usted, gracias. Adelante, Betty, ¿tenías una pregunta? Sí. Una pregunta. ¿Se oye un poco en este momento, a partir de ya los meses que han pasado de pandemia, que cada vez el virus se ha debilitado y que la gente muere menos? ¿Será cierto?
No, yo pienso que eso no es cierto, Betty, yo pienso que eso no es cierto. Ahora, si usted ve lo que está sucediendo en Francia y en España, que ya más o menos ellos habían pensado que, pues, no, no, aquí nuestro presidente dijo que habíamos domado a la epidemia, utilizó esas palabras, domar a la epidemia. Ellos nunca dijeron que la habían domado a la epidemia, pero ya habían bajado mucho las muertes en agosto, septiembre, y ahora hay un resurgimiento terrible. Ya cerraron, otra vez cerraron, casi Pero está. por el contagio que la gente, bueno, los médicos y las investigaciones han aprendido más y por eso también puede ser que proporcionalmente hablando se muera menos gente. Bueno, Se mueven menos porque hay un poco más de conciencia, un pero poco más. también, si usted ve, hay un gran movimiento antimascarillas en todo el mundo, porque Sí. ya la gente está harta, ya no le cree al gobierno y no cree que sirvan, no cree que Ujú. sirvan. Aquí, si usted ve a nuestros grandes jerarcas, no usan mascarilla, y hay una serie de artículos en donde dicen que la mascarilla va a servir tanto como una vacuna quizás. Esto se presta, como todo, a muchas opiniones, pero el virus no es más sencillo, el virus hace lo mismo, mata, mata. Ok. Sí. Gracias. ¿Por qué se habla del ibuprofeno que no se debe de tomar y sí el paracetamol? No, sabía de hecho al principio eso ya no Ya es no. válido. Ok, No, ya no. perfecto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. En el chat nos hacen una pregunta acerca de un título, Mar Adentro. ¿Es el título de una película o es el título de un libro? Me ayudó esta persona. Mar Adentro es el nombre de la película de Amenábar, que es una película muy interesante. La resumo en un minuto, si me permite, que invita a pensar. Me ayudó, y caray, gracias a quien me haya ayudado. Mar Adentro de la película de Amenábar, en donde qué es lo que sucede. Un marinero fuerte, 25, 30 años, estando en el mar, hace una pirueta, se cae, se pega en la nuca y queda paralizado Parapléjico. en la nuca, parapléjico, todo el cuerpo, pero con la cabeza totalmente funcional. Y era un hombre fuerte, era un marinero, y este tipo de pacientes yo les llamo mentalmente competentes y físicamente incompetentes. La cabeza funciona, pero el cuerpo no funciona. Y él pedía reiteradas veces, muchas veces, que se le ayudase a morir. Nadie lo quería ayudar a morir. Es una historia verdadera en España. La película tendrá 10 años. Hasta que una mano amiga, si digo una mano amenabar, le da veneno de ratas. El veneno de ratas es anticoagulante, por eso mueren las ratas. Y él muere desangrado por dentro. Esta historia es real. Amenábar creo que ganó un par de premios y abrió una serie de discusiones, porque en este sentido la sociedad se mueve mucho más rápido que los gobiernos, hablando de suicidio asistido, de eutanasia, para tratar de legalizar la eutanasia en España, que no se haya logrado, pero está por lograrse, yo creo, permitirla. De ahí viene. Gracias por el título, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede abrir su micrófono. Sí, una pregunta, al final de cuentas, un poco de lo que mencionó respecto al manejo de la epidemia, de la pandemia, tiene que ver también con los niveles de organización que tienen en los diferentes países y el nivel de orden social. Porque en ese sentido, seamos realistas, en México ni el gobierno, ni el sistema de salud, ni la población contribuyeron a ayudar a contener este proceso de dispersión. Sin embargo, aquí también influye muchísimo cuáles son los niveles educativos de los diferentes países y los niveles de bienestar económico, de bienestar social que tienen, que manejan. En ese sentido, yo me atrevería a decir que hay respuestas gubernamentales que fueron positivas y que de algún modo sí contribuyeron a de alguna manera la contención junto con el orden de la población. Sin embargo, en países latinoamericanos, aquí nuestro vecino del norte, evidentemente es uno de los primeros promotores en prácticamente casi negar hasta la existencia de la pandemia.
precisamente por actitudes tan retrógradas como de un dirigente político que primero niega la ciencia y después dice, no, sí, ya en 2 días yo me curé. Perdón, es una tontería. Yo creo que ahí son muchos mensajes encontrados y al final de cuentas dar un seguimiento más ordenado. Creo que los países del sureste asiático están haciendo un trabajo muy interesante y que casi no nos están llegando noticias de estos países. Nos llegan de Europa, de Estados Unidos, de África, o así que siempre le echan la culpa a los negros, pero perdón, África tiene un problema también no solamente de pobreza, de miseria, que es histórico y que es generado por todo un sistema económico mundial que también contribuye a todo esto. Creo que en ese sentido la respuesta es multifactorial, pero sí, yo sí vislumbraría manejos diferentes de esta pandemia y creo que hay casos positivos y hay casos como América Latina que son realmente de terror. Bueno, sí, todo eso es cierto. Hay un médico, bueno, ya murió, un médico y politólogo alemán del siglo XIX y principios del XX, Virchow se apellidaba, en donde decía algo muy claro, que así como la enfermedad es un reto para la persona y es un reto para ver qué tan buenas son sus defensas o la atención médica, las epidemias o pandemias, continuaba Virchow, es un reto para medir la salud de los políticos, de los estados, que es un poco lo que usted está diciendo. Aquí en general la pandemia ha demostrado cuán endebles son los estados, con muy pocas excepciones, pero que estábamos desarmados y desnudos estábamos. Si ustedes recuerdan, Suecia, que es un país caray, de los países que yo creo que tiene un nivel cero de pobreza, o cerca de cero, y con un sistema político correcto y adecuado, ellos le apuntaron a la inmunidad de rebaño, igual que Inglaterra. Inmunidad de rebaño, para quien no conozca el término, es propiciar que todo el mundo se contagie. Si todo el mundo se contagia, ya no habrá que vacunar porque todo el mundo ya tiene el virus en sí, sobre ellos, y ya tiene defensas para que no sufra los efectos del virus, y a eso le llamamos inmunidad de rebaño, que todos la tengamos. Suecia empezó así, Inglaterra también, Reino Unido, y en Suecia el nivel de muertes fue muy alto, y ahora está en juicio, si mal no lo sé, o cerca de un juicio, el ministro de Salud. Y estamos hablando de los pocos países con un gran nivel económico y con una situación política estable, en fin. Pero lo que usted dice, bueno, por supuesto que es correcto su aseveración. eh, la pandemia mide el estado de salud de los estados. Gracias. Hay otra pregunta. Luz Amelia, me parece que eres tú. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno, es que tuve problemas con el audio, pero bueno, ya, todo bien. Bueno, yo quería hablar sobre el sudeste asiático, justamente porque tengo un hijo que vive en Vietnam y se habla muy poco de Vietnam, pero Vietnam ha tenido un éxito, sí, impresionante con la pandemia. Ajá. Ellos, pues, se enteraron muy pronto de lo que estaba pasando en China, tienen frontera con China, y lo primero que hicieron fue cerrar todas sus fronteras, ¿sí? Por mar, por aire, por tierra, ¿sí? Y obviamente empezaron a cerrar las escuelas, fue lo primero, ¿no? Y a cerrar algunos negocios y demás desde muy temprano. Y bueno, han tenido 40 muertos. Pero claro, hay que pensar que ahí tienen un sistema comunista, ¿sí? Pues muy aplicado con la pandemia. Cuando empezaron a llegar algunos casos, ¿sí? Pues de gente que había llegado antes, pero que ya había llegado infectada, lo que hicieron fue rastrear. El rastreo sí fue lo que les permitió sí tener solamente hasta ahorita 40 muertos por la pandemia. Y fue increíble porque rastreaban los casos y entonces interrogaban a familiares, amigos, ¿no? A todos los que habían tenido contacto con esa persona, iban poniendo en cuarentena, ¿no? Pues primero la casa, la colonia, ¿no? En la zona, etcétera. Y pues de esa manera lograron, sí, detenerlo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tenemos que aprender
lecciones del sudeste asiático, ¿no? Sabemos que en esos países, algunos comunistas, otros no, lograron, ¿sí? Lograron con éxito detener los contagios, ¿no? Y pues cosa que aquí en México, pues no se hizo, ¿no? El rastreo de contactos, en realidad allá tampoco hicieron pruebas, o sea, tampoco podemos pensar que es hacer pruebas lo que puede salvar, ¿no? A la población de que crezca la pandemia. No hicieron muchas pruebas, pero el rastreo fue, sí, la detección temprana, ¿no? De todos los casos, ¿no? Y el poner en cuarentena a la gente. Y bueno, por supuesto que económicamente hablando, pues les ha pegado, porque lo primero que les afectó pues fue el sector turismo, que ahorita en Vietnam el turismo tiene mucho auge y mucho peso en la economía, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, pues ahora ya abrieron escuelas, ya abrieron prácticamente todo, y bueno, pues creo que se van a recuperar más pronto que nosotros. Es todo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que comentar? No. Bueno, pues, doctor, ¿algún comentario final? No, bueno, no. Yo nada más les agradezco la invitación y yo creo que sí hay que hacer conciencia de esto que dije al final. Las enfermedades retan al individuo y las pandemias retan a la nación. No es posible no pensar en términos políticos cuando hay una pandemia que está matando gente. No hablo ahora de México, hablo del mundo. Vemos el buen ejemplo que ahora dijeron de Vietnam, lo mismo sucede en Nueva Zelanda. Ahí la presidenta es una mujer joven extraordinaria, creo que tienen 80 muertos. Y vemos también cómo la ciencia, caray, adolece de tantos problemas que un país lleno de ciencia como es Suecia, tienen de los mejores institutos de salud, pues se equivocó al apostar a la inmunidad de rebaño y vemos cómo la nación más poderosa de Estados Unidos tropieza, tropieza y sigue tropezando todo el tiempo, casi desde la negación de la pandemia. Al principio Trump hacía chistes realmente execrables, ¿no? Entonces, pues, la pandemia nos desnuda, nos muestra quiénes somos. Eso concluiría yo. Muchísimas Pues yo gracias. agradecerle mucho, doctor, fenomenal la conferencia, abordando temas muy humanos, muy cercanos, muy de sensibilidad, que esto normalmente no lo escuchamos. A mí me pareció algo muy original y muy entrañable. No, Gracias. le agradezco su comentario, pero yo también en las pláticas que doy, como todos decimos que el conocimiento es neutral, eso se dice y se dice y se dice y se dice, pero quien le quita la neutralidad a la ciencia y al conocimiento es el ser humano, y caray, yo sí quisiera decir que hay que priorizar las muertes por hambre, el número de 3.000 millones que viven con $2 al día, el número de niños que mueren por malaria en África, el número de 1,5 millones por tuberculosis, cosas que habría que priorizar y habría que cuestionar la salud de nuestra especie, ¿no? Yo creo que hay una serie de problemas que hay que priorizar y la realidad es que el ser humano debería estar siempre en el primer lugar en todas las naciones y pues no es así, no es así, no es así, nada. Gracias por su comentario. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Creo que nos abre un abanico de opciones para reflexionar en torno a esta pandemia y a otras que nos pueden amenazar en un futuro. Pati, ¿hay alguien más, me decías? Me pareció que una persona quería hablar, Guadarnes, bueno, no sé cómo se llame. Guadarnés. Ajá. Si es así, Guadarnés, adelante, puedes abrir tu micrófono. No lo puede abrir en el celular, me parece. No. O si quieres intentar en el chat, por favor. A ver, ahí me escucha. Ya, Sí. sí, ya. Buenas tardes, muy agradecido, doctor, desde Chihuahua. Yo no tengo ninguna pregunta, no soy nadie para preguntarle al doctor. Lo que acaba de decir lo he venido leyendo en todos sus artículos.
algunas de las cosas que dice me aterrorizan, otras me abren muchas inquietudes. Pero sé de mucha gente que hubiera querido estar en esta conferencia y por trabajo, lo que usted quiera, no estuvieron. Mi pregunta es para los organizadores si esto fue grabado y si lo van a poner en Facebook o en YouTube con el fin de estarlo promoviendo para, como dije, estas personas que yo sé hubieran querido escuchar al doctor y no tuvieron oportunidad, les podamos invitar para ver la repetición. Muchas gracias, saludos hasta México, doctor. Y gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente se está grabando la conferencia. La voy a editar, espero el día de mañana, para que ya mañana mismo esté disponible en el canal de YouTube de la Corresponsalía Querétaro del Seminario de Cultura Mexicana, y pediré al Seminario Nacional que también lo puedan alojar en su página de Facebook o en su canal de YouTube para que esté disponible para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias desde el seminario en Chihuahua. Un abrazo. Gracias. Gracias. Pues, doctor, gracias. No, a ustedes. Gracias por Muchísimas invitarme. gracias. Vaya el doctor, hágase Gracias, sus estudios. Pues sí, les agradezco mucho las preguntas, todo, su interés. Hasta luego. Gracias. Muchas Gracias, que se mejores a todos. Sí, sí se mejora. Aquí me voy a echar un tequila y listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. bien. Gracias a todos.